Después de que Jesús predicó en la sinagoga de Nazaret, todos daban testimonio a favor de él y estaban llenos de admiración por las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Pero él les respondió, sin duda vosotros me citaréis el refrán, médico, sánate a ti mismo. Realiza también aquí en tu patria todo lo que hemos oído que sucedió en Cafarnaúm. Después agregó, os aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo os aseguro que había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías, cuando durante 3 años y 6 meses no hubo lluvia del cielo y el hambre azotó a todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron, y levantándose lo empujaron fuera de la ciudad, hasta un lugar escarpado de la colina sobre la que se levantaba la ciudad, con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. A la admiración inicial sigue el rechazo. Todos alaban al Señor, pero de pronto las tinieblas empiezan a invadir esos corazones débiles, esos corazones duros. Y entonces se pronuncia esta pregunta que parece no decir mucho, que parece poco importante, pero que devela el drama de la tentación y del pecado que cobra fuerza en esas almas. ¿No es este el hijo de José? Lo cual equivale a decir, este es uno más de nosotros, no hay diferencia alguna. Y por eso no puede atribuirse la condición de Mesías como lo hace. Recordemos el Evangelio del domingo pasado. No puede interpretar las Escrituras de la manera en que las interpreta. Es el hijo de José. Lo conocemos hace 30 años. Es uno más de nosotros. Da la impresión de que está latente otra voz que habla por estas personas, que incide la voz del enemigo para que estas personas piensen y digan eso. ¿No es este el hijo de José? Como generando una duda, como afirmando una duda, que en el fondo termina siendo un rechazo. No es el Mesías, quieren decir. No puede serlo. Es uno más. La pregunta revela una mirada naturalista, que ve en Jesucristo un mero hombre. Una mirada que corta todo horizonte sobrenatural, que no sabe ver la gracia de Dios, y peor aún que rechaza esa gracia, esa condición de Cristo, no como hijo de José, sino como hijo de Dios. Por eso ningún profeta es bien recibido en su patria. Es decir, si queremos emplear el lenguaje de San Juan, primera página, vino a lo suyo y los suyos no lo recibieron. Vino a su propiedad, vino a lo que le pertenece y no lo recibieron. Porque es el pueblo de Dios, es el Israel elegido y pecador quien rechaza al Mesías. Pero eso tiene una larga historia, tal rechazo, un rechazo de tal calibre, de tanta intensidad, no se improvisa. En los siglos que precedieron a Cristo, Israel se acostumbró a perseguir a los profetas y ahora colmará la medida. Y continúa en nuestro tiempo, contra Cristo y contra todo lo que hace presente a Cristo en el mundo. Y es precisamente lo que el Señor les recuerda a aquellos hombres sombríos. La figura de Naamán y Eliseo, o de Elías y la viuda de Sarepta, cobran en labios de Cristo una sonoridad inusual, una potencia extrema, un significado
singular. Es la presencia de los profetas, trae al presente a los profetas. No son del pasado simplemente, enviados al pueblo de Dios y rechazados, pero recibidos por los extranjeros, por los que no pertenecían a Israel. Mientras el Israel pecador caía, las naciones aceptaban el mensaje, y Dios enviaba así la salvación al mundo entero. Esto también sucederá de manera plena y definitiva en el Nuevo Testamento, y a partir de allí, a lo largo de la historia. Sigue sucediendo lo mismo. Porque el naturalismo no es un simple olvido, sino una rebeldía contra Dios, contra lo sobrenatural, contra la encarnación del Verbo. Se expresa, por ejemplo, en la equiparación actual que se hace de Jesucristo con ciertos personajes de la historia, como uno más, como un líder más, sin excedencia alguna, sin distinción alguna. Y eso no es casual, puesto que negada la encarnación del Verbo se niega por lógica consecuencia la redención. Ya no es Dios quien redime, sino el hombre que se redime a sí mismo, y por lo tanto, en última instancia, que no necesita la redención. No existe redención. Es una humanidad cerrada en sí misma que no trasciende, que no reconoce la necesidad que tiene de Dios. Así, cuando la sinagoga escucha las palabras de Jesús, reaccionan de la peor manera. No tienen el corazón dispuesto para aceptar al Señor. Casi como un adelanto profético de lo que sucedería en Jerusalén, lo sacan fuera de la ciudad para darle muerte. Así termina este acontecimiento. Hay mucha violencia contenida en esa escena. Un rechazo frontal, sin disimulos, sin atenuantes. En el Antiguo Testamento se lee: la sola presencia del justo nos molesta. Y aquí hay alguien superior a cualquier justo, es el justo por excelencia, es la fuente de la justificación, de la santidad, de la gracia. La frase final del Evangelio que hemos escuchado es de un dramatismo notable también, que debemos reconocer y acentuar adecuadamente. Pero Jesús, nos dice el Evangelio, pasando en medio de ellos, continuó su camino. No ha llegado aún la hora de Cristo. Nadie puede nada contra Él. Nadie le quita la vida, sino que Él la entrega. Y lo hará en el modo y momento determinado por el Padre. Esto no elude ni disimula la máxima gravedad del pecado de quienes condenaron a Cristo y le dieron muerte. Gravedad afirmada por el mismo Jesús cuando le dice a Pilatos: el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado. No ha llegado la hora de la pasión. Pero seguir el camino de Jesús es una tragedia para aquellos hombres que lo rechazan. Pasó en medio de ellos y siguió su camino. Es lo contrario a uno de los acontecimientos finales del Evangelio de San Lucas, cuando los discípulos de Emaús le dicen que se quede con ellos. Lucas 24, al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le forzaron diciéndole: quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Los de la sinagoga de Nazaret, paradójicamente, como comentábamos el domingo pasado, ámbito, la sinagoga especial para rendir culto a la palabra de Dios. Como alguien escribió alguna vez, le rendían culto al verbo escrito para mejor rechazar al verbo viviente. Iniquidad, el misterio de iniquidad. Los de la sinagoga de Nazaret han expulsado a Cristo de sus vidas
Y eso es lo peor que le puede pasar a un hombre, es la verdadera tragedia de la humanidad, desde el inicio hasta el fin de los tiempos. Es la causa de todos los males, la raíz de la oscuridad que se extiende por el mundo, que se revela contra la luz. Pidamos al Señor que no pase entre nosotros sin alojarse en nuestro corazón. Quédate con nosotros. La petición fundamental que podemos hacer siempre. Que seamos como aquella viuda del Antiguo Testamento que recibió al profeta y a Dios en él. Que imitemos a Naamán, también nosotros heridos por la lepra del pecado y sanados por la acción restauradora de nuestro Señor.